Me complace mucho presentar al profesor Antonio Valdecantos. Tienen ustedes en el folleto sus principales, un breve currículum con algunas de sus obras importantes. Yo no voy a gastarles tiempo en repetir lo que dice, pero sí quisiera apuntar mi experiencia personal y profesional con Antonio Valdecantos. Le conozco hace muchísimos años, cuando, bueno, no tantos para él, cuando era un joven aspirante, opositando a la cátedra de filosofía, y tengo que decir que me deslumbró desde el primer momento. Era con mucho el mejor. Además tuve la suerte, la suerte para mí, pero de tropezar varias veces, de coincidir varias veces en estos ejercicios, porque entonces ya nos quejábamos del sistema que se había establecido, aquello de la habilitación. Claro, a la vista de lo que ha pasado después, pues la habilitación estaba estupenda, porque lo que hay ahora es todavía más arbitrario que en aquella ocasión. Por lo menos era público y, en fin, se podía, no era como las oposiciones anteriores en que se votaba, se deliberaba en secreto, pero se votaba públicamente. Pero la habilitación tenía serios problemas, pero desde luego no como en este momento. Para mí fue un placer conocer a un joven como Antonio Valdecantos, que profundizaba, que no era incapaz de repetir los textos, sino que lo que intentaba era mostrar todo su pensamiento, toda la profundidad, toda la reflexión que aquellos textos le proporcionaban. Y sin más, yo creo que le van a oír ustedes. Va a ser una conferencia, por lo que él me ha contado, bastante singular, porque ha tenido la feliz idea, yo creo, de elegir a un personaje como Diderot, con lo cual los grandes de la escuela francesa que estamos acostumbrados, Montesquieu, Rousseau, están en conexión con una de las figuras más brillantes de toda la Ilustración, como es Denis Diderot. Así que, con mucho gusto, te escucharemos, Antonio. Muchas gracias, Carmen. Es un placer estar aquí. Agradezco muy sinceramente a la profesora Iglesias y a la Fundación y a la Real Academia de la Historia la oportunidad que me da de presentarles a ustedes unas páginas que he escrito con el título que se ha presentado, a partir de algunas sugerencias de la profesora Iglesias que, en principio, hay que calificar de osadas, de generosas, pero de osadas. La profesora Iglesias sabe infinitamente más que yo de todos estos temas y, desde luego, lo que es osado por mi parte es hablar de ellos delante de ella, ¿verdad? Voy a presentarles estas páginas sin más dilación ya, bajo el título de la Ilustración como ironía. Seguramente estamos muy lejos de poder examinar la Ilustración como si fuese un tiempo cualquiera, capaz de dar la razón al dicho de Ranke, conforme al cual todas las épocas son iguales ante los ojos de Dios. Un Dios para el que la Ilustración se colocara en pie de igualdad con cualquier otro trozo de tiempo reconocible como una época sería muy sospechoso y poco digno de culto, porque la Ilustración se toma con la mayor naturalidad como el tiempo en que surgió o se manifestó, aquello que puede considerarse lo mejor del nuestro y, en verdad, de cualquier otro. Y no, desde luego, porque la Ilustración cumpliese ni completase nada, se conviene unánimemente en que no lo hizo, sino porque legó, según se repite hasta el hartazgo, un programa o un proyecto que toca continuar, aunque tampoco terminar o completar por nuestra parte, ni en verdad por la de nadie.
Es característico de la Ilustración el haber producido ciertos ideales intemporales que, sin embargo, se enunciaron en su día vinculados a su presente. Cuando en el parágrafo 40 de la Crítica del Juicio de 1790 Kant propuso como máximas del entendimiento humano común el pensar por uno mismo, el pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro y el pensar siempre en concordancia con uno mismo, no quiso ahorrarse un comentario, según el cual la primera de tales máximas se oponía al prejuicio y en particular a la superstición, siendo la liberación de esta última algo digno de ser llamado precisamente ilustración. Y aquí el traductor vacilará siempre entre la mayúscula y la minúscula, una duda de la que naturalmente Kant estaba libre por las peculiaridades de la escritura en lengua alemana. Parece desde luego que ilustración tendría que designar la liberación con respecto a la superstición y el prejuicio, en cualquier época en que tal cosa ocurra. Y entonces la minúscula se tendrá que imponer sin problemas. Pero el lector no puede ignorar que 6 años antes el mismo Kant había publicado el opúsculo titulado Respuesta a la pregunta ¿qué es la Ilustración?, en el que esta última palabra no designaba únicamente un tiempo particular ni tampoco unos principios, sino el modo en que ciertos ideales eran lo más característico y decisivo de una época determinada, que resultaba ser la entonces presente. Una consecuencia inevitable de esta ambigüedad, la ambigüedad esencial a la Ilustración, sin la cual este concepto no existiría, es que quien 2 siglos y medio después preste adhesión a los principios o ideales correspondientes, tendrá que pronunciarse, además de sobre ellos mismos, sobre la época con que se muestran tan fuertemente vinculados. Un tiempo que ya no es el de quien intenta la proclamación, aunque, por razones que se derivan de lo anterior, tampoco le resultará fácil tomarlo como ajeno del todo. Tanto si es verdad que somos, en algún sentido relevante, ilustrados, como si esa creencia es una superchería. Puede que el modo más recomendable de tratar con la Ilustración sea el de alguien que visita un territorio con las cautelas y hasta los temores que suscitan los lugares desconocidos. Quizá esta recomendación deba seguirse con todas las demás épocas, salvo con las más remotas en las que huelga del todo, pero el siglo ilustrado anima a tomarla en serio de manera más atenta, como lo haría alguien que visitase un lugar cuyos peores riesgos fueran precisamente los causados por una engañosa apariencia de familiaridad. Kant hablaba de un librarse de la superstición que podía entenderse muy bien como un despertar del estado de ceguera. Y esto es mucho más que un modo didáctico de explicar algo que cupiese enunciar prescindiendo de metáforas. Seguramente sin la idea de una ceguera de la que cabe en un momento dado curarse, no habría noción posible de la Ilustración, ni con mayúscula ni sin ella. La Ilustración es ver lo que antes estaba oculto o lo que se era incapaz de ver, y verlo de un modo que pueda corresponder a cualquiera, lo cual exige usar de la vista con todas sus consecuencias, sin rehuir ningún objeto de visión y sin mirar para otro lado cuando se vea algo que desagrade o que no convenga a los intereses particulares de quien mira. La Ilustración es la mirada de alguien que no teme a nada de lo que la vista pueda proporcionar. Alguien que cuando mira está de cuerpo entero ateniéndose a la sola visión, sin reservas, simulaciones ni disimulos y sin rodeos ni desviaciones. Mirar de frente y no de lado ni de soslayo, sin confundir la visión propia con la proporcionada por el juicio ajeno, como quien se acerca a un lugar en línea recta y con diligencia, evitando los desvíos, los retrasos, las interrupciones y los entrometimientos. Mirar las cosas directamente como lo haría cualquier otro y apartar todo lo que enturbie esa mirada. Esto parece suficiente para librarse de la superstición y para avanzar por el seguro camino del conocimiento. Pero a la vieja sospecha de que la Ilustración está llena de mitos, debe unirse el convencimiento de que también lo está de tópicos banales.
hay toda una imagen edificante del siglo ilustrado, conforme a la cual nos espera un tesoro de lucidez y virtud si repetimos en nuestros días, haciéndonos de nuevo ilustrados, aunque quizá más radicales que nuestros antecesores, lo que se supone fue la experiencia emancipadora de las luces. Pero no vamos a ocuparnos aquí de la paradoja que surge cuando alguien se tiene por continuador de la tradición ilustrada y a la vez predica la conveniencia de emanciparse ilustradamente de toda tradición, sino de algunas otras paradojas. Tampoco examinaremos el pensamiento de Kant, ni en toda su aspereza, ni en sus abundantes versiones trivializadas, aptas a veces para el manual más meloso de educación en valores. Lo que intentaremos será seguir la máxima de transitar por la Ilustración como si fuera un tiempo extraño y ajeno, y para ello creo que resultará útil acudir a tres aspectos de la obra de Diderot que pueden rastrearse respectivamente en su carta sobre los ciegos para uso de los que ven, en la célebre paradoja del comediante y en su admirable novela Jacques el Fatalista, no solo un clásico de la literatura, sino también, como se intentará sugerir, del pensamiento. Las ideas de Diderot sobre la ceguera son seguramente centrales en su obra, pero sobre todo proporcionan materiales para repensar algunos aspectos muy señalados de la metafórica ilustrada y de los supuestos filosóficos de la época. Lo que quizá interese más de este ensayo de 1749, que granjeó a Diderot unos meses de prisión y en sus adiciones de 23 años después, son los comentarios vertidos al hilo de la descripción de tres casos de ceguera de nacimiento: el de cierta persona residente en Puiseux, el de Saunderson, geómetra y óptico de Cambridge, y finalmente el de la joven Mélanie de Salignac. Los comentarios que se verán a continuación y otros que podrían fácilmente añadirse exponen de diversos modos la tesis de que la ceguera provoca un despliegue portentoso de facultades sensitivas e intelectuales, que humillan la sensibilidad e inteligencia de quienes están dotados del sentido de la vista. En esto no es Diderot, desde luego, especialmente original, pero sus tesis son de la mayor importancia cuando se las examina teniendo presente la metáfora de la visión y la ceguera, tal como aparece, por ejemplo, en el texto citado de Kant. No solo ocurre que el ciego tiene mejor tacto y en gran medida mejor razonamiento que quienes ven, sino que gran parte de las ventajas de la vista se efectúan gracias a operaciones que se ejecutan a ciegas. ¿Implica esto la sospecha de que quien no está en condiciones de acometer una emancipación ilustrada puede suplir su falta de ilustración con alguna clase de ajuste entre sus prácticas y hábitos supersticiosos? No es esto lo que aquí me gustaría proponer, pero sí algo quizá no menos incómodo. Cuando alguien que ve califica algo de bello o de hermoso, emite un juicio, precisamente de los que estudió la primera parte de la mencionada crítica de Kant, fundado en cierta capacidad autónoma de discernir, que en numerosos casos se sirve del sentido de la vista. Naturalmente, esto no vale de la música ni de la poesía, ni tampoco de la escultura, pero lo que importa es la muy natural conclusión de que si un ciego de nacimiento afirma que tal o cual pintura es bella, lo hará tan solo haciéndose eco del juicio ajeno. Cuando dice esto es hermoso, él no juzga, señala Diderot, sino que simplemente aplica el juicio de los que ven. Hay aquí un caso claro de la negación perfecta del pensar por uno mismo. Y el comentario que sigue es aleccionador. Dice Diderot: ¿y qué otra cosa hacen las 3/4 partes de las personas que deciden sobre una obra de teatro tras haberla visto u oído? O sobre un libro tras haberlo leído. Pero si las 3/4 partes del público juzgan literalmente a ciegas, puede pensar el lector de Diderot, lo hacen sin duda ninguna por superstición, por lo que Kant entendía por superstición. De manera que en materia de gusto, el proceder del ciego no debería ser seguido por los que ven, y en eso mismo vendría a consistir precisamente la ilustración, con mayúscula o sin ella. Sin embargo, puede que no todo esté tan claro. Desde luego, lo anterior invita a reparar en el caso, tan frecuente, de quien juzga siguiendo el parecer ajeno,
y presentándolo como propio. La ilustración fingida será desde luego cosa muy habitual, allí donde el juicio cuidadoso y bien formado constituya un requisito de distinción social o incluso de dignidad. Pero naturalmente el mundo puede estar lleno de ilustrados fingidos, ciegos voluntarios que simulan visión. La corrupción del juicio que se hace pasar por ilustrado sin serlo y mientras procede a ciegas es un viejo asunto muy merecedor de atención, pero no es quizá lo que más debe interesar aquí. Al comienzo de la carta se anota con el mejor tino que la moral de los ciegos debe de ser bien diferente de la de los que ven, y se añade que probablemente un ser que tuviese un sentido de más que nosotros encontraría nuestra moral imperfecta, por no decir algo peor, Lo que aquí está en juego es la idea de una escala gradual de las facultades sensitivas, intelectuales o morales, capacidades de las que el ser humano tenido por saludable gozaría en cierto nivel y medida superior a muchos e inferior a otros tantos. Vos, dice Saunderson, juzgáis la existencia sucesiva del mundo, reproduce Diderot, como la mosca efímera juzga la vuestra. El mundo es eterno para vos, como vos sois eterno para el ser que solo vive un instante, ¿no? La mosca efímera tiene una expectativa de vida de un día aproximadamente, ¿no? Y aún así, el insecto es más razonable que vos. ¿Qué sucesión prodigiosa de moscas efímeras testimonia vuestra eternidad? Hasta aquí la cita. Pero este orden resulta no ser tan simple como lo exigiría la existencia de una escala única. En materia de visión, cabe en principio suponer la existencia, comprobada empíricamente o no, esto es ahora lo de menos, de seres mejor dotados que nosotros. Pero dejando aparte el hecho de que el sentido de la vista es tan solo una facultad entre otras y cada una tendrá su propia escala, ocurre que ciertas deficiencias de una capacidad pueden ser suplidas por el uso admirable de alguna de las restantes. Esto, que es lo que el ciego ejecuta de manera portentosa, lo hacemos seguramente todos en relación con aquello que nos falta del todo o solo en términos relativos. De manera que la tosca concepción de unos seres ordenados según cierta escala de perfecciones tiene que sustituirse por una abigarrada variedad de arreglos entre capacidades y deficiencias. De arreglos entre capacidades y deficiencias donde algunas de las segundas pueden ser el motivo para el refinamiento de algunas de las primeras. Esta es la concepción del mundo humano, y también, por cierto, del animal, supuesta por las reflexiones de Diderot en torno a la ceguera. Una concepción que, desde luego, habría sido imposible sin el interés por el escepticismo antiguo y sin la consideración del problema escéptico como algo que está en carne viva. Saunderson, dice Diderot, veía con la piel. Su envoltura tenía una sensibilidad tan exquisita que se podía asegurar que con algo de costumbre podía reconocer a un amigo cuyo retrato le trazara un dibujante sobre la mano y que a consecuencia de las sensaciones suscitadas por el lápiz habría proclamado que se trataba del señor tal. Así pues, hay una pintura para los ciegos, aquella a la que su propia piel serviría de lienzo. Mélanie de Salignac, por su parte, pretendía que la geometría, es cita de Diderot, era la verdadera ciencia de los ciegos, porque se adaptaba muy bien y no hacía falta ayuda para perfeccionarla. El geómetra, añadía, pasa casi toda su vida con los ojos cerrados. Un día yo le dije, apunta Diderot, señorita, imaginad un cubo, lo veo. Imaginad un punto en el centro del cubo, ya está. Desde ese punto trazad líneas rectas hasta los ángulos, habréis dividido el cubo. Sí, en 6 pirámides iguales, añadió por sí sola, todas con la misma cara, la base del cubo y la mitad de su altura. Eso es cierto, le contesta Diderot, pero ¿dónde lo veis?
en mi cabeza, como vos. Hasta aquí la cita. Y lo anterior no es lo único digno de reseñarse, porque además, nueva cita, si la imaginación de un ciego no es más que la facultad de recordar y de combinar sensaciones de puntos palpables, y la de un hombre que ve la facultad de recordar y de combinar puntos visibles o coloreados, se infiere de ello que el ciego de nacimiento percibe las cosas de manera mucho más abstracta que nosotros y que en las cuestiones de pura especulación quizás sea menos propenso a equivocarse. Me parece que lo anterior obliga a repensar la construcción metafórica de la superstición, de la ceguera, del prejuicio y de la ilustración. Puede que no se trate tanto de librarse de la ceguera cuanto de desempeñarse bien con ella, habida cuenta de que siempre se da en algún grado, si uno se compara con un organismo dotado de facultades mejores que las suyas. A Diderot le falta poco para enunciar explícitamente una idea que no cesa de sobrevolar la carta sobre los ciegos. La metafísica y la moral ganarían mucho si, además de entretenerse con la hipótesis de un ser máximamente perfecto y bueno, se detuvieran a examinar el caso, mucho más modesto, pero sobremanera eficaz, de un ser algo superior, quizás solo un poco, en sus perfecciones, a los seres humanos tenidos por normales. Conviene señalar, desde luego, que el concepto de un ser así se halla incorrectamente expuesto en la anterior caracterización, pues el caso que sin duda se quiere imaginar es el de un ser, algunas de cuyas facultades son netamente superiores a las nuestras, como resultado precisamente de la deficiencia que sufre con respecto a otras, en las cuales le aventajamos. Un esquema como este rescata quizás algo de lo más saludable de la herencia escéptica. No hay, en efecto, criterio para decidir si en puridad ese ser es mejor que nosotros o peor, ni si hay que regirse por sus percepciones o por las nuestras. Pero lo que importa, sobre todo, es que cuando se lo traslada a lo metafórico, obliga a ironizar muy seriamente sobre los propósitos emancipadores de quien quiere librarse de la ceguera supersticiosa. Como la ceguera, la superstición admite grados. Aunque importa sobre todo examinar el caso de quien, estando poseído por el prejuicio más virulento, el supersticioso profundo, si así cabe llamarlo, lo puede combatir de modo que su actuación resulte más esclarecida que la de quien presume de ilustrado. Pero este caso de un supersticioso lúcido resulta más bien paradójico. Si alguien ha domeñado sus propias supersticiones con tanto éxito que su conducta es más lúcida que la del ilustrado, ¿qué sentido puede tener seguir llamándolo supersticioso? Puede que la ilustración, ahora con minúscula, aunque se la puede pasar fácilmente a mayúscula, consista en un conjunto de procedimientos para desempeñarse en medio de una ceguera que quizá no pueda curarse, ni siquiera gradualmente por medio de lo que se llama progreso, o que en caso de mejoría puede experimentar tenebrosas recaídas. Creo que nuestra concepción de la sociedad y de la historia se haría algo menos falsa si nos pensáramos como una comunidad de ciegos que tratan de arreglarse de la mejor manera posible y que además gustan de disimular la ceguera y de atribuirse caprichosas taumaturgias visuales. En un mundo así, lo ilustrado sería admitir con todas las consecuencias la ceguera propia. Pero quizá esa lucidez no estuviese al alcance de todo el mundo y hubiera que contentarse con formas de disimulo compatibles con el decoro. En cualquiera de los casos, la lucidez parece implicar aquí cierta clase de ironía, la de quien desconfía plenamente de aquellos que presumen de ilustrados. El ilustrado de verdad sospecha siempre que sus juicios más firmes y seguros son, de hecho, imitaciones de juicios ajenos, tanto más serviles cuanta mayor seguridad declaran. Quien merece el nombre de ilustrado no está nunca en contacto directo con las cosas que juzga, no las ve con sus propios ojos, sino que es la caja de resonancia de un ruidoso enjambre de juicios, emitidos por gentes que tampoco ven con claridad.
Ese ilustrado no está ciego del todo, pero su lucidez no depende de lo que logra ver, sino de las maneras en que suple su incapacidad de advertir todo aquello que se escapa de su vista. Despertar de la ceguera no equivale a recuperar la visión para poder disfrutar de su plenitud, sino más bien a haber llegado a persuadirse de que las cosas muestran su aspecto más verdadero cuando se las mira con el convencimiento de que el servicio que prestan las facultades propias es irremediablemente defectuoso. La visión es hija de los defectos de la vista más que de sus virtudes, y juzgar consiste en ironizar sobre esos defectos, tomando el buen juicio como el resultado de una sucesión de palos de ciego a los que acompañó cierta mezcla de fortuna y habilidad. No nos damos cuenta de que hemos juzgado bien porque nuestra visión haya sido clara, sino que llamamos clara a la visión que tenemos cuando nuestro juicio se nos muestra con razón o sin ella agudo y afortunado, y lo tomamos por digno de aprecio por comparación con otros juicios que nos avergüenzan o que nos aburren. Quien medite sobre la máxima kantiana que manda pensar poniéndose en el lugar de cualquier otro, podría albergar la tentación de acudir a la paradoja del comediante, también de Diderot, en busca de instrucciones para ejecutar su empresa, y por lo menos a primera vista parecería inapropiado desaconsejarle ese experimento. En este diálogo de 1773, que no se publicó hasta 1830 y que por tanto Kant no pudo conocer, se defiende la tesis conforme a la cual el buen actor o comediante debe rehuir la identificación con el personaje que representa y debe esforzarse por actuar en la escena conforme a una técnica de ficción lo más distanciada posible. El peor pecado de quien desempeñe el oficio de actor será entonces confundirse con el personaje que le ha tocado encarnar y transferirle los rasgos de su propio carácter. Contrariamente a la manera natural de pensar, la disparidad entre los sentimientos de la persona del actor y los de la máscara del personaje no es un obstáculo para la representación, sino más bien todo lo contrario. Allí donde actor y personaje coinciden o se confunden en su carácter, este término que en algunas lenguas designa personaje resulta decisivo, la autenticidad perturbará la actuación y la enturbiará. Es en la negación de lo que constituye un supuesto del sentido común, uno representa los papeles que le toquen tanto mejor cuanto más se parezcan a su verdadero yo, donde radica lo que la tesis tiene de paradoja en el sentido originario del término, esto es, en el de afirmación contraria o ajena a la doxa u opinión habitualmente vigente. Diderot refiere el relato transmitido por Aulo Gelio de cierto actor llamado Paulo, que representando el papel de Electra y correspondiéndole mostrar las cenizas de Orestes, prefirió, para mayor verosimilitud, exhibir la urna con los restos de su propio hijo, recién muerto. Pero este Paulo era seguramente un comediante mediocre, que en ese momento no habló como lo habría hecho en su casa. Las imágenes de la pasión en el teatro, dice Diderot, no son las verdaderas imágenes. No son más que retratos exagerados, grandes caricaturas sometidas a reglas convencionales. De manera que se pregunta, ¿cuál es el comediante que captará mejor esa tumescencia prescrita? ¿El hombre dominado por su propio carácter? ¿El hombre nacido sin carácter? ¿O el hombre que se despoja de él para revestirse de otro más grande, más noble, más violento, más elevado? Y la respuesta está clara para Diderot. El verdadero talento es, dice, el de conocer bien los síntomas exteriores del alma prestada, dirigirse a las sensaciones de los que nos escuchan, de los que nos ven, y engañarles por medio de la imitación de esos síntomas. Engañarles por medio de la imitación de esos síntomas. Por una imitación que agrande todo en sus cabezas y que se convierta en la regla de su juicio. Hasta aquí la cita. Puede acudirse, si se quiere, a un ejemplo menos patético que el de Electra. Imaginemos, propone, a un actor que siente pasión por la actriz con la que está representando una obra en la que aparece una escena de celos.
El juicio de Diderot es que la escena ganará si el actor es mediocre, perderá si es comediante. Pues entonces el gran comediante se convertirá en él mismo y ya no será el modelo ideal y sublime que se había hecho del celoso. La defensa del artificio dramático que lleva a cabo Diderot y que puede leerse, por cierto, como una apología de la retórica contra sus adversarios, lo cual convierte a la paradoja del comediante en una obra insidiosamente antiplatónica, cuya condición central en la historia de la filosofía no puede desdeñarse, debería ser leída teniendo presente la segunda de las máximas del parágrafo 40 de la Crítica del Juicio de Kant, las máximas antes mencionadas. Pero entonces se suscita una pregunta nada fácil de responder. ¿Es el buen comediante de Diderot alguien que cumple ejemplarmente con la máxima o más bien ocurre todo lo contrario? Hay desde luego razones de peso para sostener que el buen comediante no cumple de ninguna manera con el mandato kantiano, pues en realidad ese actor jamás se pone en el lugar de nadie distinto de él. Y lo que hace para ejecutar bien su tarea es precisamente todo lo contrario, limitarse a fingir y mantener siempre su propia personalidad a salvo. Pero esta respuesta quizá resulte insuficiente. Si se examina la trayectoria del buen comediante durante un periodo largo, lo que se advertirá es que ha adoptado numerosos puntos de vista, correspondientes a gran cantidad de personajes, y que su buena técnica de imitación lo ha llevado precisamente a conocer de manera admirable cómo es cada uno de ellos y, por así decir, desde dónde habla y por qué. ¿No estará acaso ese actor en unas condiciones magníficas para adoptar múltiples puntos de vista también en la vida real? El teatro es vida y la vida es artificio. Ha propuesto Carmen Iglesias como hilo conductor de la paradoja de Diderot, en un ensayo magnífico titulado La máscara y el signo, que está recogido en su libro Razón, Sentimiento y Utopía. Es cierto que el individuo real no se identificará con ninguno de los puntos de vista que le toque ocupar, pero también lo es que Kant no exige tal cosa. Ponerse en el lugar de cualquier otro implica, de hecho, mantener bien vigilado el espacio propio para regresar a él, pues Kant, como Diderot, parece estar seguro de que siempre resulta claro quién es uno y de que esa identidad no debe de ninguna manera quebrarse. Las dificultades con que tropieza la respuesta a esta pregunta son desde luego bien instructivas. No es verosímil que Kant pensase en un recorrido azaroso por múltiples máscaras teatrales con ninguna de las cuales cupiese identificarse, y no tanto por aversión a la imitación, cuanto porque Kant no va en busca de singularidades, sino más bien de lo que en común tienen todos los lugares que uno pueda llegar a ocupar, como si en definitiva todos los papeles fueran el mismo. La pericia para ponerse en el lugar del otro requiere ciertamente comprenderlo como miembro singular de una pluralidad, pero descubriendo en cada singularidad una humanidad universal, algo que seguramente no puede estar en el programa dramático de Diderot. El buen comediante debe poder representar cualquier papel, y esta indiferencia es esencial, pero el hacerlo implica, en cada caso, olvidarse de todos los demás papeles e incluso de la propia persona, que debe mantenerse a resguardo. Y puede que lo anterior ya no pueda convalidarse como un cumplimiento de la máxima kantiana, y es útil comprender por qué. Hay en Diderot un aspecto que hace de su tesis una paradoja más profunda que la que el lector encuentra claramente enunciada. Intente ahora ese lector ponerse no en el punto de vista de ningún personaje particular, sino en el del comediante mismo, que ha representado un amplísimo repertorio y que por tanto ha transitado por una larga sucesión de puntos de vista de personajes particulares sin identificarse con ninguno de ellos y ejecutando competentemente cada papel. Pensar en lo anterior equivale a conceder que ese actor ha vuelto a sí mismo al término de cada representación, siendo su propia identidad extradramática una suerte de resto que no puede confundirse con ninguno de los personajes representados.
Pero la naturaleza de semejante resto entra de lleno en una paradoja un tanto abismal. Lo que el buen comediante ha evitado es, desde luego, el vicio de identificarse con sus personajes, y eso hace, sin duda, que su propio punto de vista se haya mantenido a salvo. Desde el lugar que sin ficción ocupa, el que es sin disputa suyo, resulta posible adoptar imitativamente puntos de vista ajenos, haciendo como si fueran propios, pero sin serlo. Ahora bien, hay una perversa simetría en la acción de pasar de un punto de vista a otro, manteniendo la irreductibilidad entre ambos. Si me toca representar a Edipo, tendré que esforzarme en trasladarme a su lugar, a sabiendas de que no es el mío, y eso implica naturalmente que yo no soy Edipo. Pero que yo no soy Edipo significa sin duda que Edipo no soy yo. Es decir, que aquel que yo soy tiene que ser visto como algo ajeno cuando se lo mira desde el punto de vista del personaje representado. La gran paradoja del comediante, que hace pequeña a la habitualmente reconocida como tal, radica en que si quiere saberse qué es ese resto en que consiste para el actor la propia identidad, eso que él es cuando no está actuando, lo único que cabe es adoptar algún punto de vista ajeno. Cierto es que el actor puede identificarse mediante sus diferencias con otros actores o con gentes de otras profesiones, pero si lo que le importa es conocer qué es exactamente lo que debe mantener a salvo mientras ejerce su oficio, deberá preguntar a cada uno de sus personajes y solicitarles que le digan quién es, o lo que es lo mismo, qué es lo que él tiene que no tenga ninguno de ellos. Soy, dirá el comediante al término de la actuación de ese coro, aquello que ninguno de mis personajes es, aunque quizá me parezca a bastantes de ellos. Somos, se dirá, ese resto que queda cuando los papeles que representamos se dejan de representar. Pero quizás sea esta una conclusión un tanto tosca del razonamiento provocado por la paradoja de Diderot. ¿No cabría más bien atreverse a sospechar que si algo es uno, comediante o no, eso se sitúa más bien en el tránsito mismo entre las distintas figuras o imágenes representadas y un resto de todas ellas que, mirado desde cada una, tiene que verse también como figura? Ese resto acaba donde empieza una figura nueva o la repetición de una anterior. Y cada figura termina, por su parte, dando entrada al resto en cuestión. Pero tanto las figuras como su resto están condenadas a dar paso siempre a otra cosa distinta. Podría decirse que uno es la historia de esos tránsitos, que uno consiste en esa historia. Pero probablemente no quepa contar tal relato de manera coherente, pues consiste, sobre todo, en lo que media entre historia e historia, un fondo entre figuras. Hay, sin embargo, otro lugar de la obra de Diderot en que cabe encontrar un modo, hasta cierto punto semejante, en el que el ir y venir de un lugar a otro se convierte en el camino habitual del pensamiento. Es una de las lecciones que pueden extraerse de su novela Jacques el Fatalista, a la que a continuación me referiré brevemente. Dejó escrito Friedrich Schlegel que la ironía es la parékbasis permanente. La parékbasis permanente, esto es el fenómeno que se da cuando alguien comienza una digresión y no sabe cómo terminarla, escapándosele las palabras de todo control y siendo arrastrado por ellas hasta lugares que no sabe reconocer y cuya situación es, por lo general, incierta. Ironizar es sin duda salirse del camino por donde se va y comenzar otro nuevo, de ordinario con la idea de regresar pronto a la seriedad, al sentido literal de las palabras y al movimiento en línea recta. Cabe, sin embargo, una ironía perversa, rebelde al control de quien la ha desatado. Una ironía que, como el destino, transporta a rastras a quien ya ha perdido todo interés por ella, aunque alguna vez gozó estando bajo su guía. La ironía es como el destino, según el dicho de Cleantes, reproducido por Séneca: ducunt volentem fata, nolentem traunt.
Es decir, los hados guían a quien quiere que ello ocurra y al que no, lo arrastran. Algo en lo que conviene reparar a propósito de una obra que, como aquella de la que nos ocuparemos a continuación, tiene como hilo conductor, si es que tal cosa le cabe, la cuestión de un destino ya escrito en cierto libro, en cierto gran rollo del mundo, constantemente referido en la novela, aunque sea de manera irónica. En efecto, el gran tema de Jacques el fatalista es la identidad de ironía y destino, aunque hablar de un gran tema de esta novela es exponerse a ser burlado por ironías que el lector no podría nunca controlar. Jacques el fatalista narra una parte de cierto viaje emprendido por quien da nombre a la novela y su innominado amo, reproduciendo la conversación entre ambos y las innumerables digresiones en que ésta se enreda, así como algunos diálogos con personajes que los dos hombres encuentran en el trayecto y los desvíos que esos diálogos sufren. La digresión es constante o casi constante en la novela e interrumpe cualquier narración que se intente enhebrar, entrometiendo otros relatos o intercalando observaciones metanarrativas en las que el autor se dirige al lector para referirse a algún aspecto de lo que se está contando o a algún rasgo de los personajes. En otras ocasiones lo que el autor señala es su capacidad, su propia capacidad, para proseguir el relato de maneras diferentes que aún no están decididas, aunque la duda se resuelve de inmediato. Es decir, el autor dice, bueno, no sé cómo seguir en este momento con la novela, ¿qué hago? ¿Sigo de este modo? ¿Sigo de este otro modo? Te propongo, lector, estos dos itinerarios alternativos, quédate con el que más te guste, ¿no? Y tampoco faltan ocasiones en las que el autor se refiere a su propio proceso de escritura, haciendo coincidir, por ejemplo, el sueño de los personajes, ¿verdad?, con lo que se presenta como un descanso del novelista, ¿no? Ahora Jacques y su amo se ponen a dormir y yo también me voy a poner a dormir, voy a hacer un alto en la escritura del libro, ¿verdad? Pero las digresiones e interrupciones no solo son casi constantes, sino que además los personajes y la voz del autor hablan con frecuencia de ellas, a menudo de manera digresiva, y se han acostumbrado a hacer de los desvíos de la conversación tema de conversación. Podría decirse, aunque la afirmación tendrá que matizarse enseguida con una digresión cuya longitud será mayor que la de lo afirmado, que el asunto principal de la novela es el relato que de sus amores hace Jacques a su amo. Pero en realidad tal relato no llega a darse, salvo de manera muy parcial e interrumpida. En realidad el tema de la novela es la continua frustración de ese relato y quizás su imposibilidad misma. De hecho, el amo, no Jacques sino su amo, se referirá a su propia vida amorosa arrebatándole a su criado el protagonismo que en esto había de corresponderle. Y las sucesivas apelaciones a retomar la historia de los amores de Jacques son referencias irónicas a la facilidad con que en la conversación de los dos hombres tal historia se desvía o se interrumpe. Si se tomase el relato de los amores de Jacques como el hilo conductor de la novela, tal juicio sufriría enseguida una muy despiadada burla, porque en realidad los sucesivos trozos de tal relato son desvíos que toma la conversación a partir de otros temas tratados, o bien un recurso perezoso, casi siempre condenado a una interrupción abrupta, de que se echa mano en momentos de silencio o de aburrimiento. Por si lo anterior fuera poca cosa, hay algún momento en que el autor se dirige al lector para advertirle de que su lectura se ha reducido a una audición de los personajes y no a su visión. Lector, se me había olvidado de escribiros, dice la voz del novelista, ¿no? Se me había olvidado de escribiros el lugar en que se encuentran los tres personajes de que aquí se trata, Jacques, su amo y la posadera. A causa de esta distracción los habéis oído hablar, pero no los habéis visto. ¿No? Resulta, en efecto, que el lector de novelas se conduce a ciegas por sus páginas. Se conduce a ciegas por sus páginas por lo menos hasta que el autor se detenga y le ponga ante los ojos digresivamente el espacio del que se habla. El relato de los amores de Jacques
está, según parece, destinado a la interrupción, lo cual constituye, en rigor, una falta de destino, o si se quiere, una enloquecida dispersión de los puntos de llegada. En el comienzo mismo de la novela, Jacques cita unas palabras del capitán al que sirvió, personaje que aparecerá en el curso del relato, aunque en forma sobremanera incierta y ella misma irónica, ¿no? Unas palabras conforme a las cuales cada bala que sale de un fusil lleva su billete de destino, ¿no? Se trata en realidad de una cita de Tristram Shandy, la célebre novela de Laurence Sterne, que tanto inspiró a esta de Diderot, y se trata de una cita probablemente más antigua que Sterne, ¿no? Y si hubiese que averiguar qué letras figuraban en el billete pegado a Jacques el fatalista, quizá habría que decir que se trató de una bala perdida y que sus destinos fueron tantos como los sucesivos manoseos a que autor y personajes la sometieron. Desde luego, la bala en cuestión está desactivada como proyectil eficaz. Y de lo que trata el relato es precisamente de esa falta de eficacia. Pero si el destino de la novela es precisamente la indeterminación, algo que muchos lectores tenderán a ver como una falta de destino, tal circunstancia deberá afectar sin duda a la cuestión del fatalismo, doctrina que Jacques suscribe de manera notoria y a la que se refiere constantemente. El protagonista repetirá hasta la saciedad, tanto que la reiteración misma se convierte en tema de conversación, que todo acontecimiento está escrito ahí arriba, en los astros o en el firmamento, o en un libro del mundo al que denomina el gran rollo. El fatalismo de Jacques no deja resquicio alguno, aunque no permite tampoco ningún género de vaticinio. Todo ocurre porque había sido escrito, pero lo que estaba escrito no se conoce hasta que llega a suceder y no proporciona pista alguna para adivinar su sentido. Naturalmente, el gran rollo se escribió antes de que las acciones ocurriesen, pero el lector de Diderot estará seguramente inclinado a imaginar que cada página está compuesta solo un momento antes de que cada acción suceda, siendo tal escritura una desordenada improvisación en la que el autor carece de todo propósito coherente y ha perdido las riendas de la escritura, casi como le ocurre al autor de la novela en que de tales cosas se habla. Desde luego, lo escrito ahí arriba es aludido siempre sin ninguna clase de reverencia y de manera incluso cómica, poniendo de manifiesto cómo en tal libro se contienen las páginas más destalentadas y hasta grotescas que quepa imaginar. En caso de que Jacques el fatalista sea una defensa del fatalismo, lo será de una ironización de tal doctrina, la cual queda reducida a la postulación cómica de cierto relato desordenado que reproduce punto por punto los aspectos más caóticos de la vida. El gran rollo solo podrá leerse a posteriori y sin que quepa extraer de él ninguna clase de previsión, pues el conocimiento que proporciona coincide con el que se extrae de la noticia de lo efectivamente sucedido. Hay, pues, cabría concluir no sin ironía, todo un plan de la historia universal, y un plan, desde luego, bien inexorable y fatal. Pero quien vaya buscando en dicho designio más orden y más sentido que el proporcionado por la visión directa de las cosas, sufrirá una implacable burla. Ya que el fatalista es en realidad un tratado sobre el destino y sobre el modo en que éste puede ser conocido. Lo será a medida que el gran rollo se vaya desplegando, proceso este que se asemeja en todo a una caprichosa improvisación. Pero la novela de Diderot, que habla sin cesar de sí misma, es en consecuencia también un tratado sobre la novela y sobre el modo en que a ella le cabe hablar de su objeto, es decir, ironizando constantemente sobre él y mostrándolo como algo que se escapa cada vez que se cree haberle dado caza. Y que muy a menudo se escapa, por cierto, porque ha dejado de prestársele toda atención y ésta ha recaído en la propia narración y ha hecho objeto de relato al relato mismo. Lo que se está sugiriendo aquí es que el lector que se tome en serio Jacques el fatalista deberá leerlo inevitablemente como una teoría de la historia, y en particular como una teoría sobre el modo en que las res gestae, la cosa ocurrida, y la historia rerum gestarum, la narración de la cosa, se entrelazan con irónica confusión.
No hay, parece sugerir esta endiablada teoría, acontecimiento en el que no esté presente en alguna manera su propio relato, mientras que todo relato es, desde luego, un acontecimiento que interfiere con los demás. Todo ello en medio de acciones que no se terminan nunca y de las que es imposible saber cuándo empezaron, aunque quepa conocer de ellas un número portentoso de detalles, cuya prolija averiguación roba el tiempo que sería necesario para proseguir ordenadamente la investigación de los hechos y la producción de las acciones. La marioneta humana, manejada por alguien dotado de pésimo pulso, y que nunca recuerda lo que está escrito en el guión, actúa con la mayor torpeza y, a semejanza de lo que le ocurre a sus hados, con frecuencia se olvida de lo que se trae entre manos. Obra no en vano a ciegas, y cada vez que hace algo se detiene a contárselo a sí misma y mezcla en ese cuento toda clase de historias pasadas y de elucubraciones. Para hacer justicia a la ironía con que está escrito el gran rollo de la historia universal, sería preciso escribir esta última a la manera de la novela de Diderot, lo cual equivale a mostrar el modo en que la historia misma ironiza con quienes intervienen en ella y con quienes la cuentan. Seguramente es hora ya de empezar a sacar conclusiones e intentaremos hacerlo a partir de un par de lugares muy conocidos de la obra de Rousseau, que constituyen un neto contrapunto de todo lo visto hasta ahora. El comienzo del capítulo 4 del libro segundo del Contrato Social, de Rousseau, no puede dejar indiferente a ningún lector, aunque lo más probable será que a la hora de dar cuenta de esa falta de indiferencia se agolpen las ambigüedades. Recordémoslo. Si el Estado o la ciudad-Estado, dice Rousseau, no es más que una persona moral cuya vida consiste en la unión de sus miembros, y si el más importante de sus cuidados consiste en su propia conservación, entonces necesita una fuerza universal y coercitiva que mueva y coloque cada parte del modo más conveniente para el todo. No hay aquí apenas ninguna palabra cuyo cabal comentario pudiera reducirse a unos límites aceptables. Pero la continuación de este texto que acabo de leer nos ahorra las innumerables digresiones a que pudiéramos entregarnos. Veamos cómo. De la misma manera que la naturaleza da a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros, el pacto social otorga al cuerpo político un poder absoluto sobre todos los suyos, y es este mismo poder el que, dirigido por la voluntad general, se denomina soberanía. Hasta aquí Rousseau. Aquí el comentarista, deseoso de explayarse, quizá no pueda salirse fácilmente con la suya. Es posible que sufra un violento cortocircuito, porque el texto es en verdad terrorífico. Que la naturaleza dé a cada hombre un poder absoluto sobre todos sus miembros es algo de cuya falsedad apenas puede dudarse, pero esto importa muy poco al lado del frenético arrebato que palabras así pueden llegar a suscitar. No las glosaremos con la extensión que merecen, pero sí conviene apuntar que nos encontramos aquí con uno de los hitos más señalados de la historia de la filosofía política y quizá de la filosofía en general. ¿Acaso la idea misma de un intelecto soberano, que es familiar desde por lo menos Anaxágoras, tenga aquí su expresión moderna más hiperbólica? Alguien podría preguntarse si ese ser humano con poder absoluto sobre todos sus miembros es una buena descripción del hombre ilustrado, maduro y emancipado. Y seguramente no faltan razones para responder que sí, pero me gustaría sostener a continuación que el mejor retrato del ser humano ilustrado tiene que pintarse con un modelo rigurosamente contrario al de Rousseau. Desde luego, lo que se ventila aquí no es la ilustración como hecho, sino lo que cabe encontrar de deseable en ella, un asunto del que, como ya se ha sugerido, no parece que podamos desembarazarnos sin volver a encontrárnoslo a cada momento. No. Lo que en el animal humano debe ser llamado naturaleza es precisamente cierta peculiar manera de no gozar de poder absoluto sobre apenas ninguno de sus miembros.
Es cierto que a veces semejante poder se da, pero se da como una portentosa excepción, y el trato consigo mismo que entabla ese extraño ser consiste en calibrar y administrar los grados de falta de poder que le aquejan, los grados de falta de poder. La naturaleza de un ser humano es el conjunto de desobediencias y rebeliones que le infligen esos elementos a los que se identifica como miembros precisamente por su capacidad de insubordinación. Muy bien puede concedérsele a Rousseau la bondad de la analogía entre el alma y la ciudad, de la que otro ilustrado, a saber, Hume, se sirvió en forma netamente destructiva para sentenciar la asendereada cuestión de la identidad personal. Pero siempre que el alma se conciba como un endemoniado conjunto de movimientos que nunca se acompasarán adecuadamente entre sí. Lo que resulta de la negación de ese terrorífico postulado de soberanía total del yo sobre sí mismo debe llamarse, precisamente, ironía. El yo irónico es una entidad dividida que transita constantemente entre sus partes componentes, como lo hacen Jacques el fatalista y su amo entre las distintas historias y regímenes narrativos, y como lo hace el comediante cuando mira a cada personaje desde el punto de vista de su persona extrateatral y a esta última desde la perspectiva de los primeros. Ese yo irónico se asemeja también a aquel que, no estando ciego, sabe que sus capacidades perceptivas son, en aspectos esenciales, inferiores a las de los ciegos y ha aprendido a concebir lo que sería un organismo dotado de aptitudes algo superiores a las suyas. Podría decirse que ese yo consiste en la historia de las transiciones entre sus partes componentes y de las digresiones que esos caminos experimentan. Y entonces cabría proclamar, no sin gusto por la sentenciosidad terminológica, que posee una identidad narrativa. Mucho de cierto hay en esto, pero lo que más importa es que, en caso de que el yo consista en una narración, la historia correspondiente no podrá contarse nunca de manera satisfactoria y tropezará sin cesar en atolladeros, sendas perdidas, encrucijadas y precipicios, a algunos de los cuales no tendrá más remedio que sucumbir. En realidad, lo que importa de esa narración es lo que no puede contarse de ella, o lo que solo puede contarse de manera tentativa y hasta balbuciente. El hombre no solo carece de poder absoluto sobre todos sus miembros, sino que tampoco goza de la capacidad de dirigir competentemente la orquesta en que consiste, una extravagante congregación muy poco dada a la disciplina de músicos y de gentes que se hacen pasar por tales. Es verdad que a veces esa orquesta produce acordes memorables, pero sería un ejercicio de autoengaño llamar concierto a sus actuaciones. El yo dividido en partes se esforzará por soldarlas y quien cuente una historia cortada por el patrón de Jacques el fatalista hará todo lo posible por completar el relato. Pero si alguien es ese yo, habría que buscarlo en los desajustes entre sus piezas componentes, en los huecos y en las rozaduras y forzamientos. Y si algo es esa historia, habría de rastrearse en aquello que no ha entrado en el relato. Naturalmente, esas faltas pueden escribirse y los huecos y rozamientos pueden convertirse en partes del yo o en miembros suyos, pero tales operaciones producirán nuevas faltas y nuevos huecos, y lo mismo ocurrirá después de todos los reajustes que se intenten. Cada parte y cada momento del yo tiene ante la vista otras partes y momentos, pero casi siempre de manera oscura y confusa, y padece una ceguera cruel en relación con la mayor parte de las provincias del alma. El mismo Kant, que proclamaba las tres máximas al principio mencionadas, hubo de confesar en la fundamentación de la metafísica de las costumbres que somos ciegos para con los motivos últimos de las acciones cuando lo que importa de éstas es cerciorarse de si fueron producidas por deber o tan solo conforme al deber, es decir, cuando se suscita la pregunta que más importa. Pero el troceamiento del yo y de su historia está practicado de tal suerte que lo que más quisiera verse y lo que más se necesita advertir resulta ser lo más borroso de todo, cuando no algo perfectamente invisible.
La narración de una vida tiene, sin embargo, la misma estructura que el relato de la historia universal. Y no porque exista alguna clase de acuerdo, homología o armonía preestablecida entre el yo y el mundo, sino precisamente por todo lo contrario. Porque el tiempo de la biografía y el de la historia, ciertamente desacoplados entre sí, son sucesiones de tramos que no pueden ensamblarse, o mejor dicho, de desajustes entre ellos. Al igual que ocurre en Jacques el fatalista, la historia universal, y la palabra universal tiene que tomarse con ironía, pero la palabra historia también, es una mezcolanza de series argumentales mal atadas entre sí y de relatos mal enhebrados de tales series. Ciertamente la historia es lo narrado y es la narración, pero a menudo lo segundo se entromete, como ya se ha visto en lo primero, de manera que lo que corresponde narrar es el modo en que alguien está contando el pasado mientras actúa, sin poder evitar que el relato interfiera en los hechos. Para poder narrarlas, las cosas sucedidas tienen que transformarse en teatro, a menudo conforme a la fórmula sabida, una tragedia que se repite como farsa, aunque no siempre así, de modo que sus agentes se convierten en actores. Pero eso implica que quien realmente actúa fuera de la escena lo hace con la vista puesta en el relato que de su acción se hará o se está haciendo ya, lo cual coloca la acción en una zona de ambigüedad en la que no se sabe si uno es un comediante que a veces se distancia de su papel o un ser humano ordinario que a veces hace como si estuviera en la escena. El mundo es como el yo, o a la inversa, pero esta semejanza es irónica y se burla del uno y del otro. Ninguno de los dos son un orden, y dos desórdenes que se asemejan en su condición de desorden no forman una pareja bien avenida, sino que a lo sumo son como dos borrachos que intentan apoyarse el uno en el otro, o quizá como dos ciegos. Queda por ver el modo en que afecta esta ironía ilustrada a aquello que Rousseau, de acuerdo con una viejísima tradición, llamó cuerpo político. Hay, desde luego, toda clase de razones para mirar con la mayor precaución el símil del Estado como un yo en grande. Esta analogía, sin cuyo acecho permanente no sería lo que ha sido la historia de las ideas políticas, ni tampoco la de sus caprichosas realizaciones, es la madre de los regímenes más pervertidos y de muchas de sus más monstruosas apologías. Lo terrible de este símil fue expresado perfectamente ya por Aristóteles, contra Platón, como es natural, en el libro segundo de la Política. Cuanto más se parece la ciudad a la casa, más unificada está y más se asemeja, por tanto, al hombre individual. Para Aristóteles, una ciudad doméstica, cercana al modelo de un individuo, era una verdadera pesadilla y puede que, de haber podido leer a Rousseau, habría reiterado sus argumentos. No le faltaba a Aristóteles razón. Pero cuando el individuo es una coincidencia de ironías, su semejanza o desemejanza con el Estado tiene que examinarse de manera distinta a la tradicional. Quizás sea esa diferencia, no en vano, una novedad característicamente ilustrada. Si la ilustración que merece la pena es la de un yo que solo puede entenderse como el tránsito entre los miembros de una serie de divisiones e ironías, puede que en materia política la división de poderes propugnada y descrita por Montesquieu en el libro 11 del Espíritu de las Leyes sea la manera más precisa en que la ironía ilustrada aparece en la consideración de lo político. La división de poderes no necesita, desde luego, de más defensores de los que ya tiene, aunque sus adversarios quizás sean siempre más numerosos y poderosos. Pero ¿acaso sí que necesite ser entendida como un principio por medio del cual la ironía entra en la política? La división de poderes es la técnica por medio de la cual incluso los propósitos que uno tiene por mejores y más virtuosos han de ser contrapesados o frenados por la actuación de maquinarias de poder que toman lo más querido por uno, o por muchos, o por casi todos, o por absolutamente todos, como algo que quizás no merezca tanta estima, o que con frecuencia encierra peligros temibles, o que debe atemperarse y detenerse. Me acerco ya al final.
La política de la división de poderes es una política de la ironía porque, aun en los momentos de mayor entusiasmo, obliga a ponerse en el punto de vista de alguien que no experimenta simpatía alguna y quizá tampoco un interés desmesurado por lo que para uno o para el colectivo identitario al que uno pertenece es asunto de vida o muerte. Si los poderes estuvieran en verdad separados, entonces la política sería como lo que está fuera de ella, una composición de ironías cuya visión panorámica no puede lograrse. Y lo cierto es que de lo político no cabe un cuadro coherente que el espectador pueda tener bajo su control, aunque sea bajo su control visual. Pero lo que una efectiva división de poderes produce, y hay que decir de manera no irónica, produciría, es la saludable conducta de quien, habiendo aprendido de la ironía, la convierte, sin terminar de creérselo del todo, en una norma de actuación. Cabría replicar que la división irónica del yo y la división de poderes del Estado son fenómenos que no tienen nada que ver entre sí, pero puede que los hechos se burlen de quien así proceda en uno de esos episodios en que la historia juega con sus personajes, haciendo de ellos lo que ellos no saben que son. Solemos creer que los poderes deben estar separados para preservar mejor la libertad de un individuo sólido, robusto y de una sola pieza. Pero lo cierto es que esa división refleja irónicamente la que el propio yo guarda en su interior. Y termino ya. Seguramente la Ilustración también ha jugado con todos nosotros y con nuestro curioso afán por ostentar el nombre de ilustrados. Término que uno no debería aplicarse a sí mismo ni a su propia época sin toda clase de ironías. Eso que nosotros llamamos Ilustración es el cruce en que se juntan innumerables lecturas, mitos, pasiones, dogmas y malentendidos, con sus correspondientes derroches de inteligencia, de ingenuidad y de obcecación. Sería aconsejable haber aprendido que el pasado es capaz de burlarse del presente mucho más que este de aquel, y saber que en el trato con la Ilustración no es uno quien lleva las riendas bien asidas. Mirar con extrañeza y con cierta precaución lo que de uno hacen los textos del pasado que se le cruzan en el camino no es algo que pueda lograrse con la debida claridad, pero sí que cabe aprender algo de las oscuridades que la nublan. Si se toman las cosas sin autoengaño, todo eso de pensar por sí mismo, de ponerse en el lugar del otro y de pensar consecuentemente, son palabras pronunciadas más bien a ciegas, en mitad de una comedia cuyo final no se conoce y entre prolijas digresiones que ya no se recuerda por dónde comenzaron. Hay, desde luego, muchos procedimientos para convencerse de todo lo contrario, y seguramente es preciso caer en ellos de cuando en cuando si se quiere sobrevivir. Pero cierto atrevimiento, que no sé si debe llamarse ilustrado, debería imponerse, cuando fuese posible, para perder el respeto a esa clase de supersticiones. Muchas gracias.